Cordial saludo, me presento, mi nombre es Gabriel Solórzano. Este va a ser mi trabajo final para la materia de liderazgo y pensamiento estratégico, LP001 de Zion International University. Saludo a la profesora Mónica y saludo a mis compañeros. Teníamos como asignación a escoger uno de los 3 libros. Yo escogí el de Stephen Covey, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Personalmente me encanta muchísimo el libro. Ya yo lo había leído, pero gracias a esta asignación saqué la oportunidad para volverlo a leer. Es un libro que recomiendo muchísimo, 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 ya que de verdad le enseña a uno a interiorizarse, digamos, como crecer personalmente para que después uno pueda crecer hacia el exterior. Entonces, voy a estar hablando un poquito de este libro y asociándolo con los temas que vimos pues en liderazgo y pensamiento estratégico. Eh, bueno, empecemos. El libro de Stephen Covey es un bestseller, ¿sí? El autor comienza diciendo que él pone en el título efectiva porque las personas, se trata de personas. No se dice eficiente porque eficientes son procesos. Como el libro habla pues de hábitos para las personas, y entonces somos efectivos si los hacemos en nuestra vida diaria. El autor, Stephen Covey, fue un libro bestseller en su época. Él habla de 7 hábitos, ¿sí? Pero no son 7 hábitos que uno puede decir, por ejemplo, voy a agarrar y estudiar inglés a ciertas horas del día y eso, ese es mi hábito. No, él va un poco más allá. Son hábitos que interioriza uno como rasgos de personalidad para que uno pueda adquirir este tipo de hábitos como el que yo digo que puede ser un ejemplo de aprender un idioma nuevo. Entonces, él comienza diciendo que son 7 hábitos. Entonces, se dividen como en 2 grupos, ¿sí? Tenemos 3 hábitos donde él los cataloga como la victoria privada, ¿sí? Entonces, son 3 hábitos que tienen que ver con uno hacia uno mismo. Y hay otros 3 hábitos que son de la victoria pública. Entonces, la victoria pública, digamos que son esos hábitos donde uno ya se interactúa con la sociedad, con la familia, con los colegas, etcétera. Pero entonces son 3 hábitos que tienen que ver de uno hacia afuera, ¿sí? Digamos que los 3 primeros son como uno introvertido y los otros 3 son la parte extrovertida. Entonces él tiene un diagrama donde junta los 3 y en la mitad de los 3, digamos como una intersección, está el 7º hábito, que es afilar la sierra, pero ya vamos a hablar de cada uno de ellos en su momento. Vamos a comenzar con el primero. El primero que Stephen Covey dice, el primer hábito de la gente altamente efectiva es ser proactivo. Él empieza diciendo, pues, él narra una situación, sí, en la que, como a manera personal, que él se tomó un tiempo, como un año, todo apartado, digamos, del mundo, para poder interiorizarse a sí mismo. Ya después que él tuvo como su época de reflexión, fue que empezó a pensar y entonces fue que logró concretar este libro. Entonces él dice que cuando uno es proactivo, uno hace las cosas de uno porque uno quiere. La mayoría de las personas, pues lastimosamente, él dice, son reactivas. ¿Cuál es la diferencia? Si uno es reactivo ante el estímulo externo, ya sea el del jefe que lo manda a hacer uno algo, ya sea el de la familia que te manda a hacer algo, o de repente el televisor te dice una propaganda y tú tienes que verlo porque el televisión dice que hay que ver ese capítulo, ese programa o ese partido de fútbol, lo que sea. Eso es cuando uno es reactivo, entonces uno tiende, digamos que la satisfacción tiende a decrecer porque entonces uno se acostumbra a hacer lo que los demás dicen. Mientras que si uno es proactivo, uno toma la decisión de decir, bueno, yo quiero hacer tal cosa y la voy a hacer, ¿sí? Ese es el primer hábito de la victoria privada que él dice, sé proactivo. Aunque hay algo muy importante que él dice, que él comienza diciendo que imaginémonos que hay 2 círculos, o mejor dicho, un círculo como con 2 diámetros, ¿sí? Está el círculo grande que el autor llama el círculo de influencia, perdón, el círculo de preocupación, y hay un círculo más pequeño que es el círculo de influencia. ¿Qué es lo que el autor dice con esto? Que normalmente en el mundo pues pasan muchas cosas malas, pasan muchas noticias y más que todo hoy en día, él no se llegó a imaginar seguramente cuando escribió el libro, creo que hace como 30 o 40 años ya, todo el boom de información mediática al que uno está expuesto hoy en día. Pasan malas noticias, pasan malas cosas y normalmente uno no puede hacer nada con respecto a eso. A no ser que uno sea como un presidente, un senador o algo así, uno realmente a veces no tiene rango de acción. Ese es el círculo de preocupación. Y el autor dice que si nosotros pasamos mucho tiempo
En el círculo de preocupación, lo que vamos a ganar es tener úlceras, tener estrés de cosas que nosotros están fuera de nuestro control. Mientras que hay otro círculo más pequeño que es el círculo de influencia. En el círculo de influencia, uno tiene el control de las cosas, ¿sí? Por ejemplo, digamos el trabajo. A lo mejor el jefe te manda a hacer algo, tú lo puedes hacer. Entonces, todo lo que tú hagas y si lo haces bien y con tu trabajo ayudas a otros, ese es tu círculo de influencia. Mientras que tu círculo de preocupación sería, por ejemplo, qué piensa el jefe de tu jefe. O si el proyecto se va a alargar, se va a extender. No, de repente tú tienes control sobre una parte y es la que el autor dice, donde debes concentrarte porque si tú haces bien tu trabajo, entonces vas a ayudar a otros y esa es la ganancia que tú vas a tener en tu círculo de influencia. Hay un segundo hábito que se llama así, empieza con un fin en mente. Y esto traigo a colación, por ejemplo, cuando analizamos la película de Gladiador, sobre el liderazgo, por ejemplo, como siempre Maximus siempre tenía un fin en mente y cuando él iba a la batalla no iba sin un plan. Entonces, eso hace un buen líder. No te vas a lanzar a la batalla sin antes haber medido tus fuerzas, medido el terreno, el número de guerreros que tienes. O sea, él ya se imaginaba cuando iba a vencer, cuál iba a ser el resultado. Y así pues también cuando cayó, digamos, en desgracia, que pasó a ser un gladiador, entonces igualito, él tenía como la mentalidad, bueno, si hacemos esto, y él buscaba a su equipo, si hacemos esto, va a pasar esto. Entonces el autor nos invita a que nosotros hagamos eso también en nuestras vidas, de que empecemos con un fin en mente. El tercer hábito de esta victoria privada es establece primero lo primero. ¿Qué es lo que pasa también hoy en día? Que nosotros somos muy reactivos ante situaciones de las cuales roban nuestro tiempo, por decirlo de alguna manera. Entonces el autor pone un ejemplo en su libro de un cuadrado con 4 cuadrantes. Y él dice, en nuestra vida tenemos situaciones que son importantes o no y que son urgentes o no. Entonces, en el primer cuadrante, imaginemos en un cuadro, entonces en el primer cuadrante está lo urgente y lo importante. Normalmente lo que es urgente son todas aquellas cosas que tienen una fecha límite. Por ejemplo, también en el trabajo, si te ponen una fecha de entrega o un examen, es algo que uno tiene que hacer. Y también se cataloga como urgente y como importante porque tú tienes que trabajar, pues digamos, para obtener el dinero para subsistir. O en el caso del trabajo en un examen, pues para poder tener la nota para pasar al siguiente semestre, al siguiente periodo, etc. No urgente e importante, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir la urgencia? La urgencia quiere decir que tiene esa fecha límite, que te están obligando a hacerlo, ¿sí? Entonces, si eso es urgente, si es no urgente, pero es importante, digamos que uno lo establece para su vida, como por ejemplo aprender un idioma nuevo. El jefe no te dice que aprendas un idioma nuevo, para ti es importante, pero como no te ponen una fecha límite, entonces tú no lo consideras urgente. Entonces, el segundo cuadrante, que es el autor dice donde tú deberías enfocar tu vida, porque ahí es donde tú tienes el control de las cosas que son importantes para ti, no importantes para otros. Que uno debería pasar el 50% de la vida de uno en estos dos cuadrantes, dice el autor. Abajo se encuentra otro tercer cuadrante, que es, digamos, lo urgente, pero lo no importante. ¿Qué es lo urgente, pero que no es importante? Todas aquellas cosas donde tienes que estar, pero que realmente, digamos, no son aprovechables en tiempo o en dinero o en aprendizaje. Como por ejemplo reuniones interminables, donde uno tiene que solamente por asistir porque tienes que ir, una reunión de trabajo que digamos no es importante, eso es un buen ejemplo. Y por último, el último cuadrante, imaginémonos de nuevo el cuadrado, está abajo lo no urgente y lo no importante. Entonces, donde convergen estas dos cosas es donde el autor te llama el tiempo de ocio. ¿Qué es lo que tú haces en tu tiempo de ocio o cuando estás aburrido? Si ese tiempo que es no importante y no urgente es, por ejemplo, cuando la gente pasa tiempo viendo televisión, navegando en internet, haciendo zapping en los canales, ese tipo de cosas de distractores que tú haces cuando de repente estás muy aburrido, eso es no importante porque a nadie le pagan, digamos, salvo muy escasos casos, que te paguen por ver Facebook, por ejemplo, no es importante y tampoco es urgente. Entonces el autor dice que este cuadro deberíamos tratar de eliminarlo de nuestra vida
el mayor tiempo posible. Porque si le dedicas tiempo, por ejemplo, a la televisión, pero estás con tu familia, entonces eso es no urgente, pero es importante, ¿sí? Pero no urgente y no importante debería ser un hábito que nosotros no deberíamos tener nunca. Y estos tres em, forman, digamos, que con estos tres cerramos lo que es la victoria privada, ¿sí? También me acuerdo de, por ejemplo, de esto de establecer primero lo primero. Me acuerdo cuando analizamos, por ejemplo, el discurso del rey, donde digamos que él, a pesar de su gaguera, por decirlo de alguna manera, de su imposibilidad de hablar correctamente en público, él primero veía que lo importante era tener ese mando, hablarle a las personas, dar, por ejemplo, una inauguración de una fábrica o el discurso para una guerra, que eso era lo más importante, porque si hubiese sido como su hermano, que no establecía prioridades correctas, su prioridad era, por ejemplo, estar con la esposa, mientras que él, a pesar de sus impedimentos físicos, él hacía lo mejor posible porque él sabía que su prioridad era con la gente. Entonces eso es un buen hábito. Muy bien. Ahora entonces continuemos con los otros tres hábitos que el autor Stephen Covey denomina como los de la victoria privada. Y son hábitos que la persona, si lo interioriza, es para tener unas buenas relaciones con el mundo exterior. Sí, entonces vamos a pasar con el cuarto hábito, ¿sí? De la victoria privada, perdón, de la victoria pública, que se llama piensa en ganar, ganar. Esto me recuerda un poco cuando vamos a estar ahorita tomando un poco los temas del libro de la práctica emocional de Daniel Goleman, porque me acuerdo que este hábito se parece mucho a cuando el autor hablaba en las habilidades personales y en las competencias, por ejemplo, de establecer vínculos, que estaba en la página 128, y la de la colaboración y la cooperación en la página 132. El autor Daniel Goleman da muy buenos ejemplos sobre cuando los equipos son, digamos, eficientes en sus procesos, y también él da muchos ejemplos, sobre todo cuando se trata de manejar público o manejar clientes. Entonces les recomiendo también esta parte de la bibliografía del curso, la práctica de la inteligencia emocional de Daniel Goleman. El autor, Stephen Covey, volviendo al tema de piensa en ganar, ganar, él era muy enfático y decía que uno debe pensar en las relaciones exteriores, en este tipo de relaciones de ganar, ganar. ¿Qué es lo que pasa? El autor dice que normalmente el mundo es un juego de suma cero. La suma cero, pues, es un juego donde uno tiene que ganar y uno tiene que perder. Por ejemplo, el béisbol. En el deporte del béisbol, el juego no termina hasta que un equipo gane. O sea, no existe el empate en el béisbol. Uno tiene que perder y otro tiene que ganar. Y el autor da este ejemplo de ganar, ganar, en el sentido de que uno tiene que ver más allá y tratar de que con todos los involucrados uno tiene que establecer esa relación. Y tan es así que el autor Stephen Covey va más allá y dice que tiene que ser una relación ganar, ganar o no hay trato. Repito, es ganar, ganar o no hay trato. Porque el autor decía, por ejemplo, digamos una relación de negocios. Si usted es un proveedor y yo soy el cliente, si yo gano y usted pierde, si yo quiero esa relación, entonces yo digo, voy a tener todo barato, si quiero todo barato para mí, para beneficiarme yo, pero el que es mi proveedor va a notar que si él está perdiendo, lo que va a hacer es que prontamente puede cortar el vínculo comercial, ¿sí? Cuando es al revés, ganar, perder, digamos que esa es una postura en la que las personas sacan ventaja de uno. Y eso se presta para malos entendidos y para que uno quede mal. Y si uno siente que pierde, uno pierde, valga la redundancia, la motivación del trabajo. Entonces, tienes que establecer en la mentalidad de que el trato con los demás tiene que ser ganar, ganar o no hay trato. Un hábito que establece Stephen Covey de la victoria pública, ¿sí? Se llama así: procura primero comprender y después ser comprendido. El autor da un ejemplo muy enfático, y es que a veces uno, cuando habla con una persona, uno a veces lo que tiene es ese deseo de interrumpir al otro para poder dar el punto de vista de uno. Entonces allí, digamos, no hay una relación en el que hay una escucha genuina, sino que uno como que quiere sobresalir en la conversación, puede decirse de esa manera. Mientras que el quinto hábito que el autor Stephen Covey establece es que primero uno tiene que ponerse en los zapatos de la otra persona antes que dar el punto de vista de uno. También es que el autor dice que a veces uno trata de resolver problemas cuando uno no tiene toda la información o no ha terminado de escuchar a la otra parte. Entonces uno trata como decir, ¿por qué no haces esto? Pero trata de hacerlo esto. Pero más bien el autor dice,
primero comprende a la otra persona, su contexto, su situación, digamos situación coyuntural, política, económica, etcétera, y cultural, y también trata de ponerte en los zapatos siendo de una forma muy empática, ¿sí? Aquí es cuando yo me acuerdo, por ejemplo, cuando leíamos, vuelvo a citar el libro de Daniel Goleman, de la práctica emocional, en la parte 3, de la página 88 hasta la 100, de cuando él habla toda esa parte de la escucha activa, de la empatía, pero de la empatía real, no de la empatía ficticia, ¿sí? Que él dice que a veces hay personas que tratan de ser empáticos con otro, pero es para, digamos, hacerle creer al otro que uno le interesa y pues obtener algún beneficio, digamos, de un cliente o un potencial cliente. Mientras que la escucha activa es tratar de comprender al otro, escucharlo, pararse en los zapatos de él y pues tratar posteriormente de tener toda la información clara, dar como esas posibilidades de ayudar y todo eso. Hay algo que también pues recomiendo del autor Daniel Goleman, cuando en las habilidades personales, en la parte 3, se parece mucho a este hábito, podemos leer el de comprender a los demás en la página 88, el del desarrollo de los demás, la orientación hacia el servicio, que está hasta la página 95. Y también una parte de comprender a los otros. Aquí yo lo puedo comparar, digámoslo, en el curso cuando nos mandaron a analizar la película Intensamente, Inside Out, cuando Alegría, digamos que era el sentimiento principal, quería siempre como que dar la solución desde el punto de vista de ella y nunca logró comprender bien a Tristeza, siendo que ella pensaba que era un sentimiento inútil. Digamos que al final de la película, después de haberla conocido y ver el potencial que la tristeza tiene en uno, el potencial reflexivo, el potencial de que uno necesita desahogarse, cuando por fin entiende esto es que permite que Tristeza tenga un rol más protagónico en la vida de Riley. Bien, el autor especifica que para hacer este hábito de procurar comprender primero a los demás y después ser comprendido, uno tiene que ser muy valiente para poder tener, digamos, saberse expresar al otro y también ser muy paciente cuando uno está recibiendo la información de las demás personas para tratar de llegar al contexto. La sexta y última, digamos la sexta y última de los hábitos de la victoria pública, que él dice que se llama utiliza la sinergia. Aquí es cuando ya es una palabra un poco, pues digamos que no es muy utilizada, pero hoy en día sí ha tenido ese auge, ya que la sinergia, digamos, cuando uno busca personas que sean proactivas en el equipo y tratar de rodearse de ese tipo de personas. Volviendo al autor de Daniel Goleman, hay una parte muy importante cuando él habla en la página 97 del aprovechamiento de la diversidad, que él habla de no es solamente la diversidad como que si tú tienes una empresa, pues permitirle a personas de distintas razas, credos, culturas que trabajen, sino que aprovechar esa diversidad es como que, bueno, cada uno tiene un punto de vista diferente. Digamos, si contratas mujeres, las mujeres piensan de alguna forma y puedes llegarle a tus clientes mujeres o jóvenes o adultos mayores. Esa diversidad que él habla del autor Daniel se parece un poco, digamos, haciendo el match o el símil a la parte de utilizar la sinergia. Entonces, el autor de Daniel Gold, de Stephen Covey, él decía de que trata de juntarte con este tipo de personas que lo que hagan es sumar y no restar. Cuando una persona resta, cuando se queja mucho, cuando trabaja de forma obligada, que no tiene motivación para su trabajo, mientras que si tú buscas esas personas que aman y se apasionan por su trabajo, el equipo va a fluir muy bien. También el autor Daniel Goleman habla muy bien sobre la colaboración y la cooperación, y algo que les invito a leer son las competencias emocionales de los equipos estrella de la página 137, donde si tu equipo cumple con esas características, que son alrededor de 15, tienes un equipo que va a salir triunfante. Por último, vamos a repasar entonces los tres hábitos de la victoria privada. Sería ser proactivo, ¿sí? También tenemos, empieza con un fin en mente y establece primero lo primero. Y de la victoria pública está, ¿cómo es? Perdón. Piensa en ganar, ¿sí? El primero, procura comprender primero a los demás y después ser comprendido. Y el sexto, utiliza la sinergia. Y el autor habla de un séptimo, que es el que hace el enlace, o digamos la intersección de estos 6, porque compete con todos. Y se llama afila la sierra. Hay un
Hay un ejemplo que él da muy bueno y hay otro ejemplo que también se deriva de este, y es que cuando, por ejemplo, afila la sierra, viene su nombre del ejemplo de cuando hay un leñador que está cortando un árbol que tiene un tronco muy grande y tiene un jefe que lo está presionando para que termine ya. Y él está cortando el árbol con la sierra, pero ve que se demora, uno desde afuera está viendo que él se demora mucho dándole al árbol. Y le dicen, mira, ¿por qué no te detienes un momento y afila la sierra para que tenga más filo y corte más rápido el árbol? A lo que el otro le responde, dice, no tengo tiempo porque mi jefe quiere el árbol ya. Y entonces sigue y sigue cortando y no se da cuenta de que por el trabajo urgente, ¿sí?, no le está dando tiempo a lo importante, que sería tener un mejor instrumento. Y el ejemplo que se deriva de este es cuando hay una competencia de leñadores, que dos estén con un tronco y empiezan los dos, les dan la partida y empiezan los dos a cortar a ver quién corta primero. Y van demorados los dos. Cuando uno piensa y dice, ya va, un momentico, voy a detenerme, voy a ver qué está pasando con mi instrumento, porque no avanzo más rápido, se da cuenta que no tiene filo y empieza a afilar la sierra. Y el otro, que sí le está dando, él dice, ay, mira, voy a ganar porque el otro se detuvo. Yo sí estoy compitiendo. Mientras que el otro ya, después que afiló la sierra, con solamente un par de movimientos, cortó todo el árbol. Entonces, ¿qué quiere decir estos ejemplos? Que uno tiene que hacer un alto en la vida de uno de todas estas cosas que son urgentes. Recordemos los dos cuadrantes, urgente, donde estaba lo importante y lo no importante. Hay que hacer una pausa en nuestras vidas, tomar esas cosas, digamos, que son importantes para uno, interiorizarlas y aprender cada día más. Si tú tienes un trabajo, por ejemplo, donde tu jefe o los que te rodean son muy desordenados y de repente ese tiempo del desorden de ellos te afecta a ti, ¿uno qué puede hacer? Uno de repente dice, ya va, un momentico, aunque no es mi trabajo, aunque no es mi responsabilidad, yo los voy a ayudar a ellos, a que ellos sean más organizados, porque si ellos son más organizados, el trabajo en conjunto va a rendir mejor y yo voy a tener más tiempo para estar con mi familia. Ese es un buen ejemplo. Entonces, afila la sierra es invertir tiempo en uno mismo, aunque no sea urgente, pero sí es importante. Invierte tiempo en ti mismo, por ejemplo, aprendiendo un idioma nuevo, aprendiendo una carrera nueva, haciendo lo que te apasiona, teniendo un hobby que te permita activar la mente, y entonces de esa manera pues ya tú vas a ver que todo lo demás se va a mejorar. Hay unos aspectos muy importantes que habla el autor cuando él habla sobre de afila la sierra, que son otros 4 cuadrantes de tu vida, donde si tú haces los 4, si tú le dedicas tiempo a los 4, vas a tener una vida plena, satisfecha, vas a estar contento con tu vida y con lo que haces. Él habla primero de activar tu parte física, digamos hacer ejercicio, mantenerte en forma, puede ser no solamente por forma, sino por salud. Tu parte mental, donde ya puedes cultivar, digamos, la mente, aprendiendo un idioma, aprendiendo a tocar un instrumento, cualquier cosa, física y mental. Está la parte social, donde ya tú puedes interactuar con tu familia, con tus colegas, con tus amigos, estableciendo relaciones duraderas y, como decía el autor Daniel Goleman, estableciendo vínculos en la página 128. Es importante. Entonces estableces vínculos con la parte social y el cuarto cuadrante es la parte espiritual, donde ya tú, pues independientemente de tu creencia, digamos ya hacer meditación, leer la Biblia, este tipo de cosas, donde te interiorizas, entonces puedes tener ese crecimiento personal. Entonces, si tú haces estas 4, vas a tener una vida completa y estás afilando la sierra en tu propia vida. La parte física, la parte mental, la parte social y la parte espiritual. Y bueno, y con eso termino entonces el análisis del libro de Stephen Covey, 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Lo recomiendo muchísimo. Y con esto ha sido todo entonces. Saludos a la profesora Mónica, saludos a mis compañeros de liderazgo y pensamiento estratégico y espero continuar viéndolo en los siguientes semestres. Que estén muy bien.